Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones. Hoy, nos adentraremos en la conmovedora y profunda historia de la mujer con el flujo de sangre, un relato que va más allá de las palabras y toca las fibras más sensibles de nuestra humanidad. Esta narrativa no solo nos muestra el poder sanador de la fe, sino que también arroja luz sobre la marginación y el sufrimiento que enfrentaban las mujeres con esta condición en la sociedad del siglo I. En este relato, exploraremos cómo las leyes de pureza ritual aislaban a estas mujeres, causando un profundo impacto en su bienestar emocional y social. A través de los escritos bíblicos, apócrifos y esotéricos, veremos cómo la hemorragia de la mujer y su sanación por Jesús simbolizan la purificación espiritual y la redención. En Explorando la Fe y las Religiones, nos comprometemos a ofrecerte contenido imparcial y profundo, enfocado en la verdad y el conocimiento. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a darle like a este video para formar parte de nuestra comunidad. Aquí, buscamos inspirar y motivar con análisis que fomenten la reflexión y el crecimiento espiritual. Prepárate para un viaje lleno de descubrimientos y aprendizajes. A través de una perspectiva filosófica y teológica, analizaremos las consecuencias sociales y personales de la impureza ritual y cómo la fe puede transformar nuestras vidas. Este relato no solo enriquecerá tu conocimiento, sino que también te inspirará a reflexionar sobre la importancia de la compasión, la inclusión y la redención. Sin más preámbulos, comencemos esta exploración de la mujer con el flujo de sangre y su encuentro sanador con Jesús. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y reflexión. Vamos a sumergirnos juntos en esta fascinante historia. Parte 1. Introducción y contexto histórico-cultural. La historia de la mujer con el flujo de sangre es uno de los relatos más conmovedores del Nuevo Testamento. Se encuentra en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y narra cómo una mujer que había sufrido de hemorragias durante 12 años fue sanada por Jesús. Sin embargo, para comprender plenamente el impacto de esta historia, es esencial examinar el contexto histórico y cultural en el que vivió esta mujer y cómo eran tratadas las mujeres con su condición. Contexto histórico y cultural. En la sociedad judía del siglo I, las leyes de pureza ritual eran extremadamente importantes. Según la ley mosaica, una mujer con flujo de sangre era considerada ritualmente impura. Levítico 15, 25-27. Esta impureza no solo afectaba a la mujer, sino también a cualquier persona o cosa que tocara. Como resultado, las mujeres con esta condición eran aisladas socialmente y no podían participar en la vida religiosa y comunitaria. Consecuencias sociales y religiosas. La impureza ritual tenía profundas consecuencias sociales y religiosas. Las mujeres con flujo de sangre eran marginadas y evitadas por la sociedad. No podían asistir al templo ni participar en las festividades religiosas. Esta exclusión aumentaba su sufrimiento, no solo por su condición física, sino también por el aislamiento y la estigmatización social. La figura de la mujer con el flujo de sangre en los escritos bíblicos. En los Evangelios, la mujer con el flujo de sangre es presentada como alguien que había gastado todo su dinero en médicos sin encontrar cura. Desesperada, decidió acercarse a Jesús en medio de una multitud, creyendo que si solo tocaba su manto, sería sanada. Su fe fue recompensada, y al tocar el manto de Jesús, fue instantáneamente curada. Marcos 5, 25-34. Perspectivas alternativas en escritos apócrifos y esotéricos. En algunos escritos apócrifos y esotéricos, la historia de la mujer con el flujo de sangre es interpretada de manera simbólica. Estos textos sugieren que su condición representa la impureza y el sufrimiento humano en general, y su sanación por Jesús simboliza la purificación y la redención espiritual. El Evangelio de Nicodemo. El Evangelio de Nicodemo, un texto apócrifo, ofrece una perspectiva adicional sobre la mujer con el flujo de sangre. En este relato, se sugiere que su sanación no solo fue física, sino también espiritual. La fe de la mujer y su acto de tocar el manto de Jesús son vistos como un símbolo de la búsqueda humana de la redención y la conexión con lo divino. Textos esotéricos y simbólicos. En algunos textos esotéricos, la hemorragia de la mujer es interpretada como una metáfora de la pérdida de energía vital y la necesidad de renovación espiritual. La sanación por Jesús es vista como un acto de restauración y equilibrio, donde la mujer recupera su fuerza y su conexión con lo divino. Reflexión filosófica y teológica. Filosóficamente, la historia de la mujer con el flujo de sangre plantea preguntas sobre la naturaleza de la pureza, la fe y la redención. ¿Qué significa ser puro o impuro? ¿Cómo puede la fe transformar nuestras vidas? Teológicamente, su sanación por Jesús revela el poder de la fe y la compasión divina, y subraya la inclusión de los marginados y despreciados en el reino de Dios.
Conclusión de la primera parte. La historia de la mujer con el flujo de sangre, en su contexto histórico y cultural, es una narrativa rica en simbolismo y significado espiritual. A través de los escritos apócrifos y esotéricos, obtenemos una visión más profunda de su condición y su sanación. A medida que avancemos en este relato, exploraremos más a fondo estas perspectivas alternativas y las lecciones que podemos extraer de esta historia transformadora. Esta es la primera parte de nuestro análisis sobre la mujer con el flujo de sangre. Para profundizar en la comprensión de este relato sobre la mujer con el flujo de sangre, te sugiero lo siguiente. Consejo para una mejor comprensión. Explora fuentes alternativas. Investiga en los escritos apócrifos y esotéricos que ofrecen diferentes perspectivas sobre la historia de la mujer con el flujo de sangre. Esto te dará una visión más completa y matizada de su experiencia. Contextualiza históricamente. Conoce el entorno histórico y cultural de la época. Entender las leyes de pureza ritual y las consecuencias sociales de la impureza te proporcionará una visión más amplia de su situación. Reflexiona filosóficamente. Piensa en las implicaciones filosóficas de la pureza, la fe y la redención. ¿Qué significa ser puro o impuro? ¿Cómo puede la fe transformar nuestras vidas? Aplica un enfoque simbólico. Analiza la hemorragia de la mujer y su sanación por Jesús como una metáfora de la pérdida de energía vital y la renovación espiritual. Discute y comparte. Hablar sobre estos temas con otros puede enriquecer tu comprensión. Únete a foros de discusión, grupos de estudio o simplemente comparte tus pensamientos con amigos interesados en la teología y la historia bíblica. Siguiendo estos pasos, estarás mejor preparado para entender y valorar las complejidades del relato de la mujer con el flujo de sangre. Parte 2. Consecuencias sociales y personales de la condición. En la primera parte, exploramos el contexto histórico y cultural de la mujer con el flujo de sangre, así como las implicaciones de su impureza ritual. Ahora, nos adentraremos en las consecuencias sociales y personales de esta condición, y cómo la sanación de Jesús transformó su vida y desafió las normas de su época. Consecuencias sociales y personales. Las mujeres con flujo de sangre enfrentaban una exclusión social significativa debido a las leyes de pureza ritual. Esta exclusión tenía un impacto profundo en su vida diaria y en su bienestar emocional y psicológico. Aislamiento social. Las leyes de pureza ritual dictaban que cualquier persona o cosa que tocara a una mujer con flujo de sangre también se volvía impura. Como resultado, estas mujeres eran evitadas por la sociedad y vivían en un aislamiento casi total. No podían participar en la vida comunitaria, asistir al templo ni compartir espacios comunes con otros. Estigmatización y vergüenza. Además del aislamiento, las mujeres con flujo de sangre enfrentaban una estigmatización considerable. Eran vistas como impuras y muchas veces eran culpadas por su condición. Esta estigmatización no solo afectaba su salud mental, sino que también limitaba sus oportunidades de matrimonio, trabajo y participación social. Desesperación médica. El relato bíblico menciona que la mujer había gastado todo su dinero en médicos sin encontrar cura. Esto refleja la desesperación de muchas mujeres con esta condición, quienes buscaban desesperadamente una solución médica en una época donde los tratamientos eran limitados y a menudo ineficaces. La falta de opciones médicas aumentaba su sufrimiento y la perpetuación de su exclusión social. El acto de fe y la sanación. La decisión de la mujer de tocar el manto de Jesús fue un acto de fe y valentía. En medio de una multitud, arriesgó ser descubierta y condenada por su impureza. Sin embargo, su fe fue recompensada y fue instantáneamente curada al tocar el manto de Jesús. La importancia del contacto. El hecho de que la mujer tocara el manto de Jesús es significativo. Según las leyes de pureza, esto habría hecho impuro a Jesús. Sin embargo, en lugar de volverse impuro, Jesús reconoció su fe y la sanó. Este acto desafió las normas de pureza y mostró que la compasión y la fe son más poderosas que las leyes rituales. El reconocimiento de Jesús. Después de la sanación, Jesús no solo reconoció la fe de la mujer, sino que también la restauró socialmente. Al llamarla hija y declarar que su fe la había sanado, Jesús reafirmó su dignidad y su lugar en la comunidad. Este reconocimiento público no solo sanó su cuerpo, sino también su espíritu y su posición social. Perspectivas alternativas en escritos apócrifos y esotéricos. Los escritos apócrifos y esotéricos ofrecen interpretaciones adicionales sobre el significado de la sanación de la mujer con el flujo de sangre. El Evangelio de Felipe. El Evangelio de Felipe, un texto gnóstico, sugiere que la sanación de la mujer es una metáfora de la purificación espiritual. En este relato, la fe de la mujer y su acto de tocar el manto de Jesús son vistos como un símbolo de la búsqueda de la verdad y la iluminación espiritual. Textos esotéricos y simbólicos. En algunos textos esotéricos,
La hemorragia de la mujer es interpretada como una pérdida de energía vital. La sanación por Jesús es vista como un acto de restauración y equilibrio, donde la mujer recupera su fuerza y su conexión con lo divino. Este acto de sanación es visto como una restauración del equilibrio espiritual y físico. Reflexión filosófica y teológica. La historia de la mujer con el flujo de sangre plantea preguntas filosóficas y teológicas sobre la naturaleza de la pureza, la fe y la redención. ¿Qué significa ser puro o impuro? ¿Cómo puede la fe transformar nuestras vidas? Teológicamente, su sanación por Jesús revela el poder de la fe y la compasión divina, y subraya la inclusión de los marginados y despreciados en el reino de Dios. Filosofía y moralidad. Desde una perspectiva filosófica, la historia nos desafía a examinar nuestras propias ideas sobre la pureza y la exclusión. ¿Cómo tratamos a aquellos que consideramos impuros o marginados? La historia nos invita a considerar la importancia de la compasión y la inclusión en nuestras comunidades. Teología y espiritualidad. Teológicamente, la sanación de la mujer subraya el poder transformador de la fe. La fe de la mujer y su valentía para buscar sanación muestran que la verdadera pureza viene de la conexión sincera con lo divino. La historia también subraya la inclusión de los marginados y la restauración de su dignidad y valor. Conclusión de la segunda parte. Las consecuencias sociales y personales de la condición de la mujer con el flujo de sangre eran profundas y devastadoras. Sin embargo, su acto de fe y la sanación por Jesús no solo restauraron su salud, sino también su dignidad y su posición social. A través de los escritos apócrifos y esotéricos, obtenemos una visión más profunda del significado simbólico y espiritual de su sanación. A medida que avancemos en este relato, exploraremos cómo estas interpretaciones afectan nuestra comprensión de la narrativa bíblica y las lecciones que podemos extraer de esta historia transformadora. Esta es la segunda parte de nuestro análisis sobre la mujer con el flujo de sangre. Para asegurar que la continuación del relato sobre la mujer con el flujo de sangre sea más comprensible, podemos dar un pequeño resumen de la segunda parte y destacar algunos puntos clave que ayudarán a los lectores a seguir el hilo del análisis y comprender mejor la narrativa. Ejemplo para seguir con el relato. En la segunda parte de nuestro análisis sobre la mujer con el flujo de sangre, exploramos las consecuencias sociales y personales de su condición, así como el impacto transformador de su sanación por Jesús. Estas mujeres enfrentaban aislamiento, estigmatización y desesperación médica. La valentía de la mujer al tocar el manto de Jesús y su sanación desafió las normas de pureza y restauró su dignidad y posición social. Para una mejor comprensión, reflexiona sobre el aislamiento social. Considera cómo las leyes de pureza ritual excluían a las mujeres con flujo de sangre de la vida comunitaria y religiosa. Explora la estigmatización y la vergüenza. Piensa en el impacto emocional y psicológico de ser consideradas impuras y marginadas. Consulta fuentes alternativas. Lee tanto los textos bíblicos como los apócrifos y esotéricos para obtener una visión más completa de las interpretaciones simbólicas de la sanación. Reflexiona filosófica y teológicamente. Considera las preguntas sobre la pureza, la fe y la redención. ¿Qué significa ser puro o impuro? Con estos puntos en mente, estarás mejor preparado para profundizar en la tercera y última parte del análisis sobre la mujer con el flujo de sangre. Parte 3. Impacto y legado duradero. En las partes anteriores, exploramos el contexto histórico y cultural de la mujer con el flujo de sangre, así como las consecuencias sociales y personales de su condición. En esta tercera y última parte, nos enfocaremos en el impacto y legado duradero de esta narrativa y las lecciones que podemos extraer de ella. El impacto del encuentro en la mujer. El acto de fe de la mujer al tocar el manto de Jesús no solo resultó en su sanación física, sino que también transformó su vida y restauró su dignidad y lugar en la comunidad. Restauración social. La sanación de la mujer no solo le devolvió su salud, sino que también la reintegró en la sociedad. Al ser declarada pura por Jesús, la mujer ya no estaba sujeta a la exclusión social y podía participar plenamente en la vida comunitaria y religiosa. Este acto subraya el poder de la compasión y la inclusión para restaurar la dignidad humana. Empoderamiento y testimonio. La fe y la valentía de la mujer la convirtieron en un ejemplo de empoderamiento espiritual. Su historia se ha convertido en un testimonio de la transformación que puede ocurrir cuando se confía en el poder sanador de la fe. Este testimonio ha resonado a lo largo de los siglos, inspirando a innumerables personas a buscar la curación y la redención. Interpretaciones contemporáneas. La historia de la mujer con el flujo de sangre sigue siendo relevante hoy en día y ha sido objeto de diversas interpretaciones contemporáneas que destacan la importancia de la inclusión, la compasión y la justicia social. Inclusión y justicia social. Desde una perspectiva contemporánea,
El relato es un llamado a la inclusión y la justicia social. Nos desafía a examinar cómo tratamos a aquellos que son marginados y excluidos en nuestras propias comunidades. La historia nos invita a romper las barreras de la estigmatización y a ofrecer compasión y apoyo a quienes más lo necesitan. Sanación espiritual y emocional. La sanación de la mujer también tiene un profundo significado espiritual y emocional. Su experiencia nos recuerda que la verdadera sanación va más allá del cuerpo físico e incluye la mente, el espíritu y la comunidad. La historia subraya la importancia de abordar todas las dimensiones del bienestar humano. Reflexión filosófica y teológica. El encuentro entre Jesús y la mujer con el flujo de sangre plantea preguntas filosóficas y teológicas que siguen siendo relevantes. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la pureza, la fe y la redención. Filosofía y pureza. Desde una perspectiva filosófica, la historia desafía nuestras nociones de pureza e impureza. Nos invita a cuestionar las normas y reglas que excluyen a las personas y a considerar la importancia de la compasión y la inclusión en nuestras definiciones de pureza. Teología y fe. Teológicamente, la sanación de la mujer subraya el poder transformador de la fe. La fe de la mujer y su acto de tocar el manto de Jesús demuestran que la verdadera pureza y redención vienen de una conexión sincera y genuina con lo divino. La historia también subraya la importancia de la inclusión de los marginados en el reino de Dios. Impacto cultural y religioso. La influencia de la historia de la mujer con el flujo de sangre se extiende más allá de las fronteras religiosas. Su figura ha inspirado numerosas obras de arte, literatura y música. En la cultura popular, la mujer con el flujo de sangre es a menudo representada como un símbolo de la búsqueda de la sanación y la redención. Conclusión final. La vida y el legado de la mujer con el flujo de sangre, interpretados a través de su acto de fe y la sanación de Jesús, nos ofrecen una narrativa rica en lecciones sobre la pureza, la compasión y la redención. A través de sus acciones y su testimonio, la mujer se convierte en un símbolo de la transformación y la inclusión. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la mujer con el flujo de sangre. En Explorando la Fe y las Religiones, nos dedicamos a ofrecer contenido que inspire y enriquezca tu conocimiento espiritual. Te invitamos a darle like a este video y a suscribirte a nuestro canal para formar parte de este nuevo despertar. Juntos, seguiremos explorando las profundidades de la fe y la religión. Espero que este relato te haya proporcionado una visión profunda y enriquecedora de la mujer con el flujo de sangre y su encuentro sanador con Jesús.